Gracias por acompañarnos a nuestra clase, a nuestro discipulado Creciendo hacia la Madurez. Hoy estaremos continuando nuestro tema número 2 con nuestra sección B que se llama La persona del Mesías. ¿Ok? La semana pasada vimos la sección A que se llamó La existencia y la naturaleza de Dios y hoy nos enfocaremos con la persona del Mesías. ¿Ok? Así que nosotros vemos en las escrituras hebreas, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos que el primer pasaje que habla de la redención a través del Mesías es en Génesis 3:15, donde dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Inmediatamente después de que Adán y Eva comieron del fruto del árbol que se les dijo que no comiesen, inmediatamente después de esto, Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. Es interesante ver que se refiere, que Dios hace referencia a la mujer y no al hombre, ¿ok? Esta le daría una herida mortal en la cabeza de la serpiente, o sea, al diablo, pero él sería lastimado en el talón. A esto se le conoce, como ya dije, por un lado le conocen como el protoevangelio y por otro lado se conoce como la promesa de la semilla con relación al Mesías. O sea, es una promesa de la llegada del Mesías, por medio de la simiente de la mujer, no del hombre. Así que podemos ver la naturaleza de la semilla. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla vendría de una forma sobrenatural. Vemos que Sem, hijo de Noé, fue antes de Abraham. Y a quien se le da la promesa, ¿recuerdan? Que Dios bendice a Sem. Y eso lo puedes leer en Génesis capítulo 9 del versículo 18 al 29. Estamos siguiendo la simiente, la promesa que vendría por medio de la descendencia de Sem, hijo de Noé, después del diluvio, hasta llegar a Abraham. Abraham fue el que es el recipiente de la promesa, porque ahí es donde ya Dios promete que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Recordemos, voy a hacer una pausa aquí, recordemos que después de Adán y Eva, Caín y Abel, hasta llegar al diluvio, y toda la tierra todos los seres humanos fueron destruidos a causa del diluvio. Noé y su familia, 8 personas, suben a la arca, que es un símbolo del Mesías, y de ahí se vuelve a poblar la tierra, ¿ok? Entonces Noé tiene 3 hijos, Cam, Jafet y Sem. Y en Sem es el recipiente de la promesa, y después llega ¿a quién? A Abraham, a quien sí se le dice concretamente que en su simiente serían bendecidas todas las familias de la tierra. ¿Ok? Entonces vamos viendo una revelación progresiva hasta llegar al Mesías. ¿Ok? Entonces vemos primero en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Continúa. Dios vio tanta maldad en el ser humano que todo su pensamiento era de inclinado a hacer el mal,
Él decide mandar un diluvio. Los seres humanos son, ahora sí que son muertos. Se son salvos 8 personas, Noé y su familia, del cual nace Sem, Cam y Jafet, al cual Noé bendice a Sem, y luego esa promesa, ahora sí, es recibida, o sea, ya directamente de parte de Dios a Abraham. Así que vamos viendo una revelación progresiva con respecto al Mesías. ¿Ok? Génesis 22:15, sí lo voy a leer. Génesis 22:15 al 18. Y llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de esta que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amén. Así que podemos ahí ver cómo Dios da una promesa a Abraham, por cuanto él obedeció la voz del Señor y obedeció. La historia de Abraham e Isaac es una imagen profética del Mesías, ¿sí? El padre y el hijo. Abraham y Sara eran de edad avanzada para fecundar. Y aparte, Sara era estéril. La edad que más o menos se cree que tenían era de 99 años cuando tuvieron a su hijo Isaac. Así que, pero antes de esto, Abraham buscó en su carne cumplir la promesa de Dios por un propio esfuerzo. Y entonces tuvo un hijo con la sierva de Sara, con Agar. Mas, sin embargo, el propósito de Dios era un hijo por medio de su esposa, Sara, que sería el hijo de la promesa. Así que Dios hizo un milagro en la vida de Abraham, de Sara siendo estéril, los dos siendo de edad avanzada. Así que aquí podemos ver una imagen de Isaac como el hijo de Abraham, una imagen del Mesías. Él fue el único hijo del nacimiento milagroso de Abraham. Así que podemos ver cómo Isaac, el único hijo de Sara, de un nacimiento milagroso, siendo Sara estéril y ellos de edad avanzada. También podemos ver a Isaac que fue ofrecido en sacrificio por su padre. También podemos ver que Isaac aceptó voluntariamente el papel del sacrificio y se colocó en el altar. O sea, él aceptó, él decidió voluntariamente ser el sacrificio. Y podemos verlo con relación al Mesías. Yeshua también es el único hijo, el unigénito de un nacimiento milagroso de su Padre Celestial. Yeshua nació milagrosamente por medio de una mujer, por la simiente del Padre Celestial en la mujer. También Yeshua fue ofrecido por su Padre como un sacrificio. Y también Yeshua aceptó voluntariamente ser el Cordero de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad y no la mía, le dijo.
cuando estaba a punto de ser sacrificado. Así que la promesa de la simiente pasó de Isaac a Jacob, y no a su hermano mayor. Esta era la elección de Dios. Recordemos que Esaú era mayor que Jacob, pero Jacob era el de la promesa. Y podemos verlo en Génesis 25, específicamente versículo 23. Tú puedes leer del 19 al 26. Yo voy a hacer referencia únicamente al versículo 23. Y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Amén. Ahí podemos ver cómo Dios ya había sido profetizado, ya había dado la promesa acerca de que el hijo menor continuaría la promesa que había sido dado a su padre Abraham, a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. El nombre de Jacob, que significa el que arrebata, el suplantador, es cambiado a Israel. Ya no te llamarás Jacob, mas te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y has vencido. Así que Israel significa el que lucha con Dios y vence. Aleluya. Y vemos que Jacob tiene 12 hijos. Y es de ahí donde se conforma la nación de los hijos de Israel, la nación de Israel. ¿Ok? Por eso tú escucharás, leerás en la Biblia acerca de los hijos de Israel, que son los hijos de Jacob, pero ahora se le cambió el nombre y de ahí surge la nación de Israel. La nación de Israel comparte las promesas de la simiente de traer bendición a las naciones. Sin embargo, uno de los hijos de Israel fue designado para ser el padre del linaje real de Israel. ¿Ok? Dice en Génesis 49:10, nadie le quitará el poder a Judá, ni el cetro. ¿Qué significa el cetro? Es el símbolo de mandato que tiene en las manos hasta que venga Silo. O sea, cuando dice hasta que venga Silo, tiene que ver hasta que venga a quien le pertenece el cetro, o sea, el dueño, a quien los pueblos obedecerán. Eso es una referencia hacia el Mesías, hacia la llegada del Mesías. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Nadie le quitará el poder a Judá. Recordemos que el Mesías viene de la tribu de Judá, es el león de la tribu de Judá. De Judá venían los reyes de Israel, de la tribu de Judá. Así como de la tribu de Leví venía el sacerdocio levítico. ¿Ok? Entonces, dice, nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro, o sea, ni el símbolo de mandato, ni el mandato que tiene en las manos, hasta que venga el dueño a quien le pertenece, a quien los pueblos obedecerán. Amén. Así que Silo podría ser un nombre del Mesías, siendo el rey el representante del pueblo. La promesa de la simiente está conectada específicamente al último soberano de Israel. Así es. A quien la promesa está conectada al último soberano de Israel. Él regirá a las naciones con vara de hierro. La palabra Mesías significa ungido y se refiere a la unción con aceite dado a los reyes, también a los sacerdotes y a los profetas, como un símbolo de la unción con el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que vemos que el Mesías iba a ser el representante de un pueblo. O sea, Yeshua iba a ser el representante de Israel. Es como hoy.
cuando hay una junta internacional, ¿quién representa a México? El presidente. En este caso, Israel y como otras naciones tienen reyes. Nosotros en México no tenemos reyes, pero en otras ciudades, en Inglaterra, en diferentes naciones europeas, así como Israel, tienen reyes. Y Yeshua sería el representante de Israel. Ajá. Y después de ahí no encontramos nada acerca, en las escrituras, no encontramos nada acerca de la promesa. Ajá. Hasta que llegamos a 2 de Samuel capítulo 7. Donde la promesa de la simiente continúa siendo trazada a través del linaje de David. Ajá. Su linaje será un linaje, un reinado eterno. A David se le promete que de su descendencia vendría aquel quien gobernaría, aquel rey, ajá, que levantaría a Dios un reino eterno que jamás sería destruido. Ajá. Y luego en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, vemos que esta promesa da un reino eterno cumplido de un descendiente. Vamos a Isaías 9, 6, 7. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmado en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así que vemos que esta promesa es un reino eterno cumplido en un descendiente de David. Las escrituras enseñan claramente que habrá un Mesías, un rey sobrenatural. Su naturaleza es descrita más que humana, será divina. Ahí podemos verlo en Isaías. En Isaías capítulo 7, versículo 14, leemos que un niño nacería de una virgen, porque se refiere a una doncella, o sea, a una joven de edad, y su hijo será como símbolo a la casa de David. Su nombre será Emanuel, que significa Dios como nosotros, como lo pudimos ver en Isaías 9, 6, 7. Será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿ok? Admirable, consejero. Ajá. Así que vemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, que nacería de una virgen. Y en Miqueas capítulo 5, versículo 2, vemos que nacería en Belén. O sea, estaba profetizado el lugar donde nacería el Mesías. En Zacarías capítulo 9, versículo 9, leemos que este rey sería humilde y entraría a Jerusalén en un asno. Y fue como así lo que sucedió. Cuando Yeshua pasó por la puerta dorada en un asno, ajá, y que todos cantaban y levantaban las palmas y decían, Hosana, Hosana al hijo de David. Aleluya, amén. Luego vemos en Zacarías capítulo 12, versículo 10, que habla que la aflicción de Israel por su Mesías, a quien traspasaron como uno que se duele por su primogénito, o sea, del llanto que iban a tener al ver al Mesías crucificado. Y eso lo podemos ver también en las escrituras del Nuevo Pacto, que dice, y me mirarán a mí a quien traspasaron. Ajá. Entonces vemos la aflicción de Israel por sus Mesías traspasados. Luego también en el Salmo capítulo 22, escrito por David,
Vemos un periodo de sufrimiento y rechazo. Fue la ocasión para una mirada al futuro en el cual su propio descendiente moriría en la crucifixión. El Salmo termina con la promesa de que las naciones del mundo recordarán esto y se volverían a Dios. ¿Ok? En el Salmo 110 llama el Mesías Señor. Fíjense cómo dice, vamos a leer ese versículo. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Cómo David llama al Mesías su Señor. Porque Yeshua es Señor. Porque Él fue antes de David. Aunque es descendiente de David humanamente. Divinamente es antes de David y por eso le llama Señor. Él sabía que estaba haciendo referencia al Mesías prometido y que este Mesías, así como tendría descendencia humana, también tendría divinidad. En Isaías 53 es el capítulo más sorprendente que describe la representación vivida de la muerte y la resurrección del Mesías. Isaías 53, todos los conocemos, lo puedes leer. Desechado entre dos hombres, balón de dolores. Afligido y abatido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, delante de sus trasquiladores. Wow. Así que podemos ver la descripción, el capítulo más descriptivo acerca de la muerte, de la resurrección de nuestro Mesías, de nuestro Señor, de nuestro Rey. Amén. Lo puedes leer, Isaías capítulo 53. En Daniel capítulo 9, versículo 25 al 27, mejor conocido como las 70 semanas de Daniel, que para muchos esto no se ha cumplido y se cumplirá 2000 años después. O más de 2000 años después. Esto es algo profético en relación al Mesías que ya sucedió en la venida del Mesías. Esto quiere decir que las 70 semanas de Daniel ya fueron cumplidas. Los más grandes eruditos están de acuerdo que las 70 semanas de Daniel ya fueron cumplidas. Hay otros eruditos que no creen eso, pero los mejores, los mayores, los más antiguos, los más modernos y los más grandes eruditos están de acuerdo que ya fueron cumplidas las 70 semanas de Daniel. Y es sumamente extraordinario esta profecía donde él predice 69 semanas de año, o sea, primero 483 años desde un decreto, que quiere decir que este decreto fue en el año 445 antes del Mesías, antes de la llegada del Mesías. Probablemente fue cuando Artajerjes ordenó que se construyera el templo hasta la herida o la muerte del Mesías. Luego de que él es herido, el templo sería destruido, y esto históricamente es asombroso porque los años, efectivamente, si haces el conteo desde ahí hasta la muerte del Mesías, y luego la destrucción del año 70, es una extensión, acerca de las 70 semanas, y concluye la semana 70 con la destrucción del templo
el sistema de sacrificios termina y se cumple en la semana 70. Así que el Mesías vino en el tiempo predicho, murió y el templo fue destruido. ¿Ok? Ahí termina la semana 70. El Mesías vino, murió y luego el templo fue destruido. De este modo, las promesas de la simiente claramente germinaron en la muerte y la resurrección del Mesías. ¿Ok? Esto es importante. Ahora vamos a pasar a otro pequeño tema, pero que está relacionado. Es acerca del ángel del Señor. ¿Cuántas veces vemos nosotros en las escrituras del Antiguo Testamento donde dice, y el ángel del Señor? En el Antiguo Testamento habló de la naturaleza supernatural y divina del Mesías. ¿Cómo puede ser que el Mesías sea humano y divino? ¿Y cómo puede ser que él pueda preexistir a la creación y aún regir como un hijo de David humano? Que es lo que les comentaba. Él tendría una naturaleza humana porque vendría a ser un descendiente de David, pero también tendría una divinidad porque él fue antes de David. Por eso le dijo el Señor a mi Señor. ¿Cómo puede llamar Señor a quien es un descendiente y además un ser humano? O sea, ¿ok? Entonces estas preguntas son resueltas a través de un estudio cuidadoso de las Escrituras y vamos a hablar algo acerca de eso, ¿ok? Las Escrituras nos dan el conocimiento de la verdad de que Dios de que Dios lo llamamos un ser uniplural, ¿ok? O sea, las Escrituras nos describen a un Dios que en sí, aunque es uno, da diferentes manifestaciones. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Hagamos? O sea que no solamente era uno, o sea, habló en plural. Otra cosa importante que en hebreo, para decir Dios, muchos allá en el pueblo judío llaman Elohim. Pero Elohim es una palabra hebrea en plural. La palabra Him se agrega para hablar de plural. Y esto significa un plural masculino. Así que aspectos de la naturaleza y misteriosa de un Dios uniplural son encontradas en aquellas escrituras de las cuales hablan de una figura conocida como el ángel del Señor. El ángel del Señor se distingue de Dios mismo. En muchas Biblias está representada con la palabra Señor, todo en mayúscula. Por ejemplo, en Génesis capítulo 32, del 24 al 31, Jacob lucha con el ángel del Señor. Vamos a leer el versículo 30. Génesis capítulo 32, perdón, capítulo 32, versículo 30. Dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que el ángel del Señor dice Jacob que vio a Dios cara a cara.
Así que el ángel del Señor, Jacob reconoció que no era un mero ángel, porque él mismo reconoció que vio cara a cara al ángel a Dios. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Ok? Entonces, es importante ver que el ángel del Señor y Dios se ven como manifestaciones distintas, pero Jacob reconoce al ángel del Señor como que Dios, como que lo vio cara a Dios. Luego vemos, en Éxodo capítulo 3, versículo 2 al 6, leemos que el ángel del Señor apareció a Moisés en la zarza. Aún así, en el versículo 6 leemos del llamado de Dios entre el arbusto y dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Dios le dijo a Moisés que él enviara a su ángel delante de Israel, en el versículo 20 del capítulo 23. Así que esta figura del ángel especial de Dios es una manifestación de Dios mismo. No es del todo Dios, pero se distingue de Dios y aún así es uno con Dios. Voy a leer de Éxodo 3. Voy a leer Éxodo 3. Éxodo 3, versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, Éxodo 3, capítulo 2. Fíjense, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Pongamos atención. Y se le apareció el ángel del Señor. O sea, está hablando que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo el Señor que él iba a ver lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Fíjense cómo comenzó la historia y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y como podemos ver, el ángel del Señor y Dios siendo el mismo, siendo uno, pero distinguiéndose. Dios y el ángel del Señor. Ahora vamos a hablar acerca de la divinidad de Yeshua. En las escrituras del Nuevo Pacto ya no se lee acerca del ángel del Señor. Si tú lees todo el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, te darás cuenta que ya no aparece el ángel del Señor. Hay un énfasis en el Espíritu Santo, quien es Dios, pero distinguido de Dios. De la misma manera, en el Talmud se habla de la Shekinah, de la gloria divina y presencia de Dios. También encontramos que Yeshua no tiene un padre terrenal, pero Dios es su padre. ¿Ok? Así que Yeshua no tiene un padre terrenal, sí adoptivo, por medio de José, de Yosef, esposo de Miriam, de María su madre, pero de quien fue engendrado fue su Padre Celestial, el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, así dice las Escrituras. ¿Ok? Dicen, más aún en Juan
Bueno, aquí hay algo. En Juan capítulo 8, 58 dice, Yeshua dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Aquí él claramente, o sea, él mismo con sus palabras se está identificando como la figura de Éxodo 13, 14, quien le dijo a Moisés, quien su nombre era yo soy. Fíjense, vamos a Éxodo capítulo 3, versículo 14. Desde el 13 lo voy a leer. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¡Wow! Impresionante como en Juan capítulo 8, versículo 58, Yeshua dijo, antes de que Abraham fuere, yo soy. Así que él mismo se identifica como la figura de Éxodo capítulo 3, versículo 14, cuando Dios le dijo a Moisés que su nombre era yo soy. Aleluya. Por eso, él es antes de Abraham, él es antes de David, él ya preexistía antes de la creación. La figura del ángel de Dios entró en Yeshua. O sea, el ángel del Señor entró en la persona de Yeshua. Él es el complemento, el componente de su naturaleza divina. Por lo tanto, qué interesante, él es el componente de su naturaleza divina. Por lo tanto, Yeshua es completamente humano, hijo de hombre a través de María, engendrado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, por el Padre Celestial en el vientre de María, pero también completamente divino. Amén. Así que el ángel del Señor del Antiguo Testamento, que ya no aparece como ángel del Señor en el Nuevo Testamento, ahora esa presencia divina estaba dentro de Yeshua. Otros pasajes que nos traen a la verdad divina del Mesías en Juan capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. La palabra de Dios, por supuesto, es parte de Dios. O sea, la palabra de Dios es la revelación de Dios. Y por supuesto, Yeshua es la revelación más completa de Dios. La palabra estaba en el principio. Voy a leer el texto desde otro, cambiando una palabra. Sabemos que la palabra es Yeshua. ¿Ok? Lo voy a leer desde ese sentido. En el principio ya existía Yeshua, y aquel que es Yeshua estaba con Dios y era Dios. ¿Ok? Así que es interesante que la palabra de Dios es la revelación de Dios. Por lo tanto, Yeshua es la revelación más completa de Dios. La manifestación más completa de Dios es a través de Yeshua. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. O sea, la palabra se manifestó en un ser humano siendo 100% humano, pero también 100% divino y vivió entre nosotros. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Porque en quién? Porque en Jesús, en Yeshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la naturaleza humana.
nunca debemos olvidarnos de que Yeshua era completamente humano, que era completamente hombre, fue tentado de cada manera, así como lo somos tú y yo, con la diferencia de que él nunca pecó. ¿Ok? Él es perfecto y él es santo. ¿Ok? Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser tentado, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ok? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aleluya. Yeshua fue tentado en todo como todos los seres humanos para ser así, para que pueda así compadecerse de nuestras debilidades. En otras palabras, tuvo que vivir lo que tú y yo hemos vivido. La diferencia que él no pecó. Y así, ahora sí, él puede entendernos como seres humanos y él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¡Wow! ¡Qué tremenda revelación! Yeshua, siendo completamente humano y completamente divino, llenó perfectamente el papel de sacerdote, de mediador. Amén. Porque solo hay un solo Dios, porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, el Mesías hombre. Yeshua solo podía entrar en el templo celestial con la sangre de su sacrificio, así que en él podemos entrar en la presencia de Dios en oración. Amén. Solamente Yeshua puede entrar en el templo celestial para ofrecer su propia sangre, su propio sacrificio para el perdón de nuestros pecados, y está sentado a la diestra del Padre para poder interceder por ti, por mí, por nuestros pecados. Aleluya. Amén. Así que para concluir, la divinidad de Yeshua no es una enseñanza de idolatría de todo, como reclaman algunos no creyentes, sobre todo dentro del pueblo judío, que creen que el Yeshua, Dios, el Espíritu Santo, sobre todo en la cuestión de Yeshua, creen que eso es idolatría. Antes bien, su divinidad simplemente nos enseña que Él es Dios manifestado. Es la máxima expresión, la máxima manifestación de Dios para el ser humano. Es la imagen del Dios invisible, es la única manera que puede manifestarse Dios ante los hombres visiblemente. Está perfectamente dentro del poder de Dios y la soberanía de Dios al manifestarse de esta manera, puesto que el hombre es creado a su imagen. Nos conduce a la conclusión de que es una manifestación en forma humana, que es la manifestación en forma humana, la revelación más clara de Dios, lo que acababa de comentar. La divinidad de Yeshua también nos conduce a la naturaleza uniplural de Dios. Yeshua es distinto de Dios como Padre divino, porque recuerden que Yeshua oró al Padre, él rogó al Padre, profesa su gran amor por el Padre, se somete a la voluntad del Padre, pero siendo mismo Dios. Los pasajes del ángel del Señor nos enseñan esta pluralidad también, y Yeshua hace claro que el Espíritu de Dios es también divino. Amén. Por ahí, si pueden leer Juan capítulo 15, versículo 26, y luego capítulo 16, versículo 5.
Así que la unipluralidad de Dios, o sea, la triunidad de Dios, el Espíritu Santo es uno con Dios, pero distinto al Padre y distinto a Yeshua. La palabra que existía con Dios desde el principio se convirtió en la persona divina del Mesías. Sin embargo, la persona que nosotros conocemos como Yeshua era un descendiente del hombre a través de Miriam y entró en existencia como humano. ¿Ok? Dios existe en pluralidad y en unidad. Ajá. Dios, el Padre, Yeshua, el Hijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Ajá, pero son una comunidad, son uno, es un ejad. Es como cuando el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán solo una carne. La palabra ejad es unidad, así también Padre, así también el Padre, el Hijo y el Ruach HaKodesh. La singularidad y la unidad de esta comunidad de tres está más allá de nuestra comprensión. La palabra ejad se usa para describir una unidad, unicidad del hombre y la mujer en el matrimonio. Es el mismo término usado en Deuteronomio 6:4, en el Shema. Ajá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. El Señor es uno. Se refiere a una unidad compuesta. En la unidad compuesta de Dios hay tres personas en una comunidad eterna. En una comunidad eterna de amor, singularidad en de acuerdo. Tan solo esto hace sentido de la enseñanza de que Dios es amor. Estos tres son tres, pero son unos, una unidad del Padre, así como tú tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Eres tripartita. Ajá. Asimismo es la realidad divina eterna de Dios. El amor es una parte eterna de Dios. Entonces, al darse uno mismo entre personas es parte de la realidad eterna de Dios. Es parte de la esencia de Dios que habita en ti. La creación del mundo no es un acto egoísta, sino es el desbordamiento del amor de Dios sobre el ser humano, donde uno mismo se entrega por amor. Y Él quiere que nosotros respondamos en amor, su amor. Amén. Hasta aquí vamos a dejar esta sección B. La persona del Mesías. Espero que te haya sido de bendición. La siguiente sección, la sección C, hablaremos del trabajo del Mesías. Que el Señor te bendiga y nos vemos la próxima clase. Shalom, shalom.